los diferentes barcos espirituales. Vamos a leer unos versículos en Juan capítulo 21, cuando lo tengan. El Señor Jesús dice en la Escritura que, puesto en pie, alzaba la voz para que lo escuchasen. Capítulo 1, verso del 1 al 3. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Que el Señor bendiga su palabra a nosotros. No les fue muy bien. Tomen asiento, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a pedir la bendición del Señor sobre su palabra. Acompáñenme en oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Un día más que tú nos has concedido de vida en esta tierra. Sabemos que hay muchos, en muchísimos países, que en este día ya han muerto muchos, han pasado la eternidad. Gracias te damos, Señor, que tú nos has librado hasta el día de hoy. Pedimos, Señor, que tú perdones todas nuestras iniquidades. Ayúdanos a ir a ti cuando hacemos algo que no es agradable a ti. Y ahora guíanos, Señor. Guíanos a escucharte a ti, no a escuchar el mensaje, no el mensajero. Ayúdanos a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Los viajes en crucero. ¿Quién no quiere ir en un viaje, en un crucero? Son viajes muy bonitos. Y los cruceros son como uno de esos lugares exóticos en las costas de Hawái o de lugares así. Por dentro es como un restaurante de 7 estrellas. Cuando un servidor viajó a Australia con poco más de 18 años, era como un crucero. El barco era inmenso, se llamaba Galileo Marconi. Estando en Francia, lo fui a embarcar en Nápoles, en Italia. Tardamos 25 días. Y no era de esos que iban a vapor o con remos, ¿saben? Era un barco moderno. Era para nosotros, los que fuimos, era como unas vacaciones en Hawái. Muy lindo. Hay barcos de todas las clases. En la palabra de Dios encontramos otros términos para referirse a barco, barca o nave. En ese tiempo los barcos eran las únicas naves, el único medio, no había aviones y todos lo sabemos eso. Era el único medio de viajar. Barcos de los cuales debemos de desembarcar urgentemente. Si sabes que el barco está en peligro, es mejor que te tires al agua y sabes nadar. Debes de abandonarlo. Acabamos de leer, dijo Simón, voy a pescar, y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Esa es la diferencia de cuando hace las cosas sin Dios al hacerlas con Dios. Sabemos que el Señor Jesús le dijo, tirad las redes hacia ese lado. Pero el Señor, si no hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como tú lo has dicho,
lo vamos a hacer. En otras palabras, no lo entiendo muy bien esto que ha predicado el pastor, pero lo hice en su palabra, y como lo hice en su palabra, voy a ponerlo en práctica. Y le fue bien. Sabemos que dice la historia, si continúan leyendo, que no podían ni arrastrar las redes porque estaban para estallar del pescado que habían cogido. Y eso es una buena lección ahí, para que cuando el Señor nos dice algo, por medio de la escuela dominical, por medio de una lectura bíblica, por medio de la predicación, por medio de lo que sea que Dios usa, hagamos caso, pongamos oído y sigamos lo que nos dice. Los discípulos estaban desilusionados, el maestro había muerto, había ascendido al cielo, y el proyecto del reino abandonado. Pedro volvió a su oficio de pescador, y los otros le siguieron. Ya habían hecho antes lo mismo, pero ahora era por estar tan desanimados. ¿Qué es desilusión? Desengaño, desánimo. Y hay muchos cristianos así en ese estado. Desencanto, impresión que se experimenta cuando alguna cosa no responde a las expectativas que se habían creado, pérdida de la ilusión o falta de ella. Los creyentes se pueden desilusionar y desanimar, ya lo creo. Si miramos a nuestro alrededor, miramos la pandemia, por ejemplo, nos puede entrar hasta miedo y desilusionarnos. ¿Realmente hay Dios? ¿Realmente es real? ¿Realmente me va a mí ayudar? Tenemos que tener fe. Primera de Pedro capítulo 1 nos dice bien claro que es por medio de las pruebas, y esta pandemia y las enfermedades son pruebas para nosotros. Para el mundo se les convierte en maldición, pero para el verdadero creyente, hijo e hija de Dios, es una prueba más que el Señor nos permite. Recordemos que Dios no controla a las personas que no son suyas. Dios controla solamente las vidas de aquellos que han entregado su vida a Cristo Jesús. Amén. So, si como padre usted controla a sus niños y usted sabe lo que le va bien o mal si se ponen enfermos, Dios, nuestro Padre Celestial, lo hace mucho mejor. Y si Él nos deja pasar por una pandemia, por una infección, no piense que es el fin del mundo. Y Dios no nos va a abandonar. Él lo ha prometido. Y cuando Dios promete una cosa, Él la cumple. ¿Amén? Él no es como nosotros. Nosotros cumplimos conforme a las circunstancias. Dios no. Dios dice y Dios hace. Y si la enfermedad llega, y muchos de nosotros hemos pasado por largas enfermedades, yo estuve, la mayoría de ustedes lo saben, yo estuve con morfina por 6 meses, cada día, porque no resistía del dolor. Y además, incluso la morfina no me lo quitaba, me lo calmaba. ¿Qué podía yo decir? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué tengo yo que...? ¿Qué? ¿Qué pasó, Job? Él sí que lo pasó mal. Perdió los hijos, perdió las riquezas, perdió la salud, perdió todo. Pero Dios nos ha prometido que no nos dejará, en 1 Corintios, y no nos dejará pasar por más de lo que podemos resistir. Y con cada prueba nos da para poder resistir, poder salir. So, no nos desanimemos y no tiremos la toalla, hermanos. 1. Algunos motivos por qué no conocen a Dios de pleno, poseen una visión errónea o ven a Dios demasiado bueno o malo. Por la pérdida de seres muy queridos, culpan a Dios. Piensan que no han sido recompensados a la altura de su entrega a Él. 2. Con otras personas. El divorcio es producto de una desilusión.
con el esposo o esposa. No era lo que yo esperaba. Algunos están desilusionados con los hijos, o hijos desilusionados con los padres, con su equipo de fútbol, su trabajo, traición de otros creyentes, etc. Tercero, con ellos mismos. La gente se desilusiona con ellos mismos, con uno mismo. Creen no haber alcanzado sus objetivos. Se impusieron una exigencia que ni Dios se los colocó ahí. Necesitamos oír la voz del Señor. Amén. Acercarnos a Él, que nuestro corazón tome aliento en su presencia. Desembárcate del barco de la disolución. Desembárcate. Es una decisión que tú tienes que tomar. Tú puedes, tienes el poder. Cuando el desánimo llega, tú tienes el poder para hincar las rodillas y clamar a Dios, y Dios te va a responder. Amén. Te lo aseguro. Y la mayoría de ustedes lo saben. Es un barco sin rumbo y un barco que tarde o temprano va a naufragar. El barco de la desilusión. 2. El barco de la huida. Oh, este sí que es un barco interesante. ¿Cuántos cristianos huyen cuando hay una desilusión, cuando hay un desánimo, cuando hay un problema? ¿Cuántos huyen? En la mayoría de las iglesias los hay, por no decir en el 90%, por no decir en el 100%. Huyen. ¿Y saben lo que son? Cobardes. El verdadero cristiano no huye cuando hay un problema. El verdadero padre no abandona a sus hijos y a su esposa cuando hay un problema. Y la verdadera esposa hace lo mismo. Uno debe de estar a la altura, por encima de los problemas, y saber que somos humanos y que todos fallamos en diferentes momentos. El barco de la huida. Y una vez que huyes del barco, no hay vuelta atrás. Ya no puedes entrar en él. ¿Has huido? No puedes entrar en él. El barco está en alta mar y tú has dejado el barco. El barco está en una guerra espiritual, que es la iglesia. Y tú has huido de ese barco. Ahora te vas a avergonzar si vas a volver al barco. El capitán de ese barco te va a decir: traidor. Estoy hablando de las cosas del mundo. ¿Cómo abandonaste? O un soldado que abandona la línea de fuego y vuelve otra vez. Los soldados le dirían: qué cobarde. Cuidado con abandonar. Y tenemos un ejemplo en Jonás, quien abandonó el barco, quien abandonó lo que el Señor le había mandado hacer. Él iba en contra de él. Nínive era asirios de la antigua Babilonia y habían avasallado a Jerusalén varias veces. Y ahora el Señor le manda a este pequeño profeta que vaya y le predique a esos rebeldes para que se conviertan, porque de lo contrario iba a destruir toda la ciudad. Y Jonás, que sabía la historia de ellos, dijo para sí: ¿yo? ¡Que los queme a todos! ¡Que caiga fuego del cielo y se los queme! ¿Y qué hizo? Pueden leerlo en Jonás capítulo 1, pero estén escuchando, yo se lo puedo leer. Dice: vino palabra del Señor, de Yahvé, de Jehová, a Jonás, hijo de Amital, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, de Yahvé, a Tarsis. Tarsis se cree que era España. Era lo último que había desde Israel. Y descendió a Jope,
y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Pero Yahvé hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave. O sea que todo lo que llevaban en el barco para aliviarlo, lo tiraron al mar, perdieron todo, para descargarlo de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Él no tenía preocupación. El Hijo de Dios, aunque venga una tormenta grande, no es que tengamos que irnos a dormir a la cama. Pero lo que sí debe de ocurrir es que no debemos de temblar de miedo, porque Dios está por encima de las tormentas y Él es nuestro cuidador. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y sabemos lo que pasó después. Él preguntó: ¿a quién de aquí, de los que estamos aquí, ha ofendido a su Dios? ¿O va huyendo de su Dios? Y Jonás respondió: yo soy. Tiradme al mar y verás cómo se calma. Yo soy el culpable. Tiradme al mar y se calmará esta tempestad. Y así ocurrió. Tal vez alguno de ustedes esté navegando en este barco llamado Desertor. Y le dije que Tarsis era España. No, Noé tuvo 3 hijos: Sem, Can y Jafet. Jafet tuvo unos 6 hijos. Y uno de ellos se llamaba Gomer. Y Gomer tuvo otros 4 o 5 hijos, y uno de ellos se llamaba Tarsis. Y ahí se cree, aunque algunos eruditos bíblicos creen que es Inglaterra, porque también había allí, por la cosa de los barcos, hablaban de cuando Salomón llevaban los barcos de Tarsis, negociaban llevándole cosas a Salomón. Y, ¿cómo? Maderas y otros productos. Y Inglaterra tuvo una gran, inmensa flota de barcos. Y España. En Australia nosotros hemos visto en miniatura la Armada Española, the Spanish Army, la flota de Spanish Army. ¿Te acuerdas? En Sunshine Coast. Entonces, se cree que todo lo que habla la Biblia de la grande flota de barcos, y España siempre ha sido famosa en barcos, y en Sevilla, en Andalucía, hay un pueblo que se llama Tartessos o Tarsis. Era Tartessos y ahora es Tarsis. Y unas minas, también habla de las minas, la Biblia, que había en Tarsis. Y de ahí se cree, hay como una pequeña batalla, si es Inglaterra o es España. Yo me tiendo a creer que era España, porque está más lejos, un poco más lejos que Inglaterra. Y el ponerle Tarsis a España, ahí demuestra que era el bisnieto de Noé. Y dice en Génesis que se poblaron en las costas. Andalucía está en la costa. Ahí que vino, quería venir a parar Jonás. Se pagó el billete, el ticket, con dinero, para huir. Y Nínive estaba al otro lado. Y él hizo lo contrario.
a donde el barco fuera lo más lejos posible, y era Tarsis, que era España. Y muchas veces los cristianos hacemos lo mismo. Huimos pensando que nos va a ser más fácil, y a la final te va a costar más caro. De una forma o de otra te va a costar más caro. Dios no quiere cobardes, Dios quiere que seamos valientes y no huyamos cuando hay problemas, ni cuando hay tormentas. Sepamos que estamos bajo su control. Consecuencias de que el que sube al barco de la huida de Dios. 1. Gastará todo lo que tiene pagando su pasaje. Eso fue lo que hizo Jonás. Huyó de la presencia de Dios, pero le costó. Y una cosa es que aquí en España, en la mayoría de las iglesias, están formadas la mayoría son emigrantes, casi en todas las iglesias. No es que ellos huyeran de un barco, de su país. Hicieron bien con emigrar a otro país que pudieran estar mejor económicamente para ellos y para sus hijos. Hicieron bien. Yo hice exactamente lo mismo. Con poco más de escasamente 18 años, me fui a la otra parte del mundo. Y le aseguro que yo no fui buscando al Señor. Yo fui buscando dinero. Eso fue lo que fui buscando. Y no condeno a nadie de los que vengan, que muchos han pasado por nuestra congregación, y les hemos aconsejado: busca primero las cosas de Dios, y todas las demás cosas te serán añadidas. Es palabras del Señor Jesús, Mateo capítulo 6, verso 33. Buscad primeramente las cosas de Dios, las cosas del reino. Dice antes de ese versículo: no seáis como los gentiles, como los que no creen, que ellos se afanan por buscar el trabajo, dinero, esto. No seáis como ellos. Vosotros buscad el reino de Dios. Y eso es lo que le decimos a las personas cuando han llegado a nosotros. Muchísimas personas han pasado por nuestra congregación. Si se hubieran quedado todos buscando al Señor, no cogeríamos ni aquí ni arriba juntos. Y por unos meses, unos días, a lo mejor, unas semanas, unos meses, algunos años, cuando se han encontrado bien, no los volvemos a ver. ¿Creen que son felices? Yo no lo creo. ¿Podrán conseguir más dinero? Sí, yo conozco muchos que tienen mucho dinero. ¿Creen ustedes que ese ídolo, ese número 1 del tenis, ¿cómo se llama? Kosboki o Kowalski, como sea. ¿Creen ustedes que es feliz? ¿Encerrado ahora en Australia en una habitación? Él que se creía que podía ganar al mundo entero y que se arrodillarían a sus pies. Su padre dice que lo están crucificando como a Jesucristo. No sabe ni lo que dice. Perdónalo, Señor, no sabe lo que dice. Dará cuenta por esas palabras. Pues no. Todos los billones que tenga no lo hacen feliz, mi amado hermano y hermana y amigo. Aprendamos una lección. Lo que no quiso gastar en favor del reino de Dios, lo gastará en la huida. Jonás pagó un viaje que duraba 1 año a fin de evadir una misión de la cual no quería aceptar. Hay muchos cristianos así, créamelo, que ellos no van a la palabra a ver si su vida va de acuerdo, conforme, sus decisiones. No, ellos piensan de esta manera y así viven, defraudadamente. Número 2, pasarás por tormentas. Hubo en el mar una tempestad tan grande. A lo mejor no tendrás los conflictos que el obrero cristiano normalmente tiene, pero se desencadenarán otras tormentas en tu vida que te harán sentirse solo, abandonado, porque en realidad cuando no quieres cumplir
el propósito de Dios en tu vida. Estás alejándote de Dios. El pecado y la desobediencia nos aleja del Señor y caminamos solos en nuestras propias fuerzas. Pide consejo. Pide consejo al Señor antes de tomar una decisión. Y hablando de decisiones, ¿cómo van los propósitos y las reflexiones? Los propósitos que tomaste el día de Nochevieja. Bueno, depende de dónde pasaste la Nochevieja. Porque si la pasaste en la discoteca, no creo que allí pusieran muchos propósitos de servir a Dios. Pero si la pasaste en paz, en la iglesia, con algunos aquí hermanos como nosotros, o con una familia en paz y creyente, a lo mejor te hiciste un propósito para el año nuevo, servir más al Señor, ser más fiel. Como esposo, ser más fiel a tu esposa y viceversa. Como hijos, a los padres. ¿Cómo están esos propósitos? Estamos a principios del año. ¿Te olvidaste? La mayoría ya se han olvidado. Y todas esas gentes que pasaron esa noche vieja ahí viendo los fuegos artificiales, la vanidad del mundo, ya se les marchó todo ese gozo. Ya no lo tienen. Han vuelto a los mismos problemas. Sin Dios, este año es igual que el pasado. Exactamente igual. El que mentía va a seguir mintiendo. El que se enrabiaba se va a seguir enrabiando. El que robaba va a seguir robando. Etcétera, etcétera, etcétera. No cambia nada. Los únicos que podemos cambiar somos nosotros, los hijos de Dios. ¿Amén? Amén. Los únicos. Pero no porque seamos mejores que ellos, sino porque nosotros tenemos al que es mejor de servir. Y el único que nos puede ayudar a cambiar. Sin él no podemos cambiar tampoco. Hubo en el mar una tempestad grande. El pecado y la desobediencia nos aleja del Señor. Punto 3. Tendrá que aguantar que los incrédulos te menosprecien cuando abandonas. ¿Qué tienes, dormilón? Tanto el capitán como los tripulantes de ese barco, de seguro que maldecían a Jonás. Por tu culpa, vaya un testimonio. Tú que eres profeta, tú que eres cristiano, y ahora has abandonado la iglesia, has abandonado el barco, o antes no había otra iglesia mejor que la tuya, y no había otro pastor mejor, y has abandonado. Es que ya cambió el capitán y cambió la iglesia y el barco, todos cambiaron, tú eres el único, ¿no? Esto ocurre en muchas iglesias, hermanos. ¿Qué tienes, dormilón?, le dijeron a Jonás. Por ser un discípulo de Cristo, las personas de tu entorno, los conocidos y familiares, y aunque no les gusta la idea de su navegar con Cristo, como a un servidor y a mi esposa y a otros nos critican los familiares, no nos quieren ni ver, pero tienen cierto respeto, y eso es cierto, y se cuidan de no decir, te respetan, de decir malas palabras cuando están delante de ti. Se disculpan si dicen algo indebido, confían en sus palabras, pero ahora, por haber abordado el barco de la huida, le perdieron todo el respeto. Ellos podrán por ahí decir, no, es que ahora esta iglesia es buena. Esta que yo he fabricado, esta es perfecta. Aquí se predica la verdad. Allí no. Te aseguro que muchos no te van a creer. Porque dirán, pues en esa iglesia que tú has formado, también son humanos. Y va a haber problemas. Ese barco también tiene problemas. ¿Qué vas a hacer? ¿También lo vas a abandonar? Serás el ridículo de todo el mundo que te conoce. ¿Crees que nada más tú eres perfecto? Cuidado con abandonar el barco. Y déjeme que le diga, ¿por qué abandonó el barco Jonás? Porque no se humilló. El orgullo
te hace abandonar porque tú eres el único bueno y el único sabio. El orgullo. ¿Hay orgullo en usted? Lo tratan como un desertor. Perdieron la confianza en usted porque es llevado de todo viento de aquí para allá. Todo lo bien que usted hablaba de esa iglesia, de ese barco, ahora hablan mal, hermano. Es más, que Jonás no iba hablando bien de Nínive. No iba hablando bien ni siquiera del barco. Y ahora tienen que justificar su huida del barco. Y para justificar su huida tienen que ir hablando mal del capitán y de los tripulantes. Todo lo bien que usted hablaba de su iglesia, ahora hablan mal. Y si no habla mal, ellos ven que ya no hablas bien de aquello, te callas. Y para ellos es lo suficiente. Cuidado con abandonar el barco, pero uno no abandona el barco así como así de la noche a la mañana. Has estado tramando algo por meses o por años hasta que llegaste a abandonar el barco. Jonás no tomó la decisión inmediatamente. Jonás habló diciendo, ¿cómo una ciudad, unas gentes que han hecho tanto daño a Jerusalén, que la han avasallado, han muerto personas, y yo ahora voy a ir a defenderlos, a decirles, mira, si os convertís, el Señor va a ser bueno y no os va a hacer mal? ¿Cómo que? Venganza. Él meditó en venganza antes de que abandonó. Alguien dijo, no es que la familia no sea buena. Me he bajado demasiado. Dios te va a arrojar al mar si continúas en desobediencia. Se trata del amor apasionado de Dios, que es nuestro peor oponente. Observamos una santa terquedad en Dios para que Jonás cumpliera su misión. Dios no iba a permitir que Jonás se saliera con la suya. Y le aseguro que cualquier cristiano que abandona el barco no se va a salir con la suya. Le aseguro. Él o ella puede justificarse todo lo que quiera, pero Dios en los cielos está por encima de él y de ella. Y tarde o temprano la verdad sale a la luz, más temprano que tarde. Créame, le puedo demostrar con evidencias palpables. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová, dice Yahvé. Abadías, capítulo 1, verso 4. Tercero, el barco de las ligaduras familiares. Mateo, capítulo 21. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. La familia es parte muy importante de los propósitos de Dios. Qué hermosa es la familia. ¿A quién no le gustaría habitar en familia, en una familia con amor, con compasión? Es un diseño de Dios, la familia. La familia es parte principal del propósito de Dios. La palabra de Dios habla de los privilegios, de los beneficios de la familia, pero también de los peligros. Peligros de que la familia ocupe el primer lugar en nuestras vidas, generando conflictos con los intereses del reino de Dios.
y la voluntad y su voluntad para su vida. Amarás a Dios sobre todas las cosas y debes de ponerlo a Él antes que el trabajo, antes que cualquier profesión, antes que nada, antes que el padre, antes que la madre, antes que los hijos y antes que todo. Y Dios no te va a desamparar, no te preocupes. La familia fue la institución primera que Dios constituyó en el Edén. Es la institución más sagrada, humanamente, la familia. Por eso la iglesia es una familia. El llamado de Jesús tiene una exigencia, mis hermanos. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o a su madre o a su mujer o a sus hijos o a sus hermanos y aún también su propia vida, no es digno de mí. ¿Qué quiere decir aún aborrecer su propia vida? Pues que hay veces, hay cosas que nos gustan mucho, que nos agradan mucho, que nos hacen ser felices por un poquito de tiempo, pero se confronta con las cosas de Dios. Están los cultos, las cosas de Dios son parte de los cultos. ¿Qué hago? ¿Me voy a pasarlo bien con aquellos amigos o con aquellas amigas? ¿O el trabajo puedo estirarme un poco más? Y si llego tarde es igual, si no llego hoy no importa. Clash. En inglés dice, las cosas nuestras clash con las... chocan con las cosas de Dios. Y las consecuencias son graves. Lucas 14, 25-26 nos dice eso. Alguien dijo, no es que la familia no sea buena, el problema es cuando llega a constituir un lazo que impide servir con libertad a Dios y a sus propósitos en la vida del hijo o hija de Dios. Cuando ciertas costumbres, tradiciones o presiones familiares nos encadenan, el hijo o hija de Dios debe optar definitivamente por obedecer y confiar en Jesús, es la senda marcada para andar en la luz. Solo hay una senda y es Jesús. Obedecer el llamado de Dios en su vida. ¿Cuántos hijos se han perdido? Porque los hijos, alguno de ellos quería servir al Señor y los papás, no hijo, pero tú puedes servir al Señor de otra manera, tú estudia y consigue la carrera, consigue este oficio y luego puedes servir al Señor. Y nunca más volvieron a servir al Señor. Cuidado con nuestros hijos. Tenemos que empezar desde pequeños. Eso no quiere decir que tenemos la garantía de que todos van a ser fieles, ni mucho menos. Pero nuestro deber es ese. Los contemporáneos de Jesús decían que estaba fuera de sí. No llevaba una vida familiar como el resto. Imagínese 3 años predicando fuera de casa. Dirían, este hombre está loco. ¿Dónde pasa el tiempo con sus padres y con sus hermanos? Porque recordemos que Jesús tuvo 4 hermanos y hermanas. De las hermanas no nos da los nombres, pero de los hermanos sí. Santiago, Jacobo, Simón y Judas. Santiago, José, Simón y Judas. No Judas el Iscariote. Judas es el que escribió la Biblia. Esos eran hijos de María. Ahí está en la Biblia, en la misma Biblia católica está. Y sus hermanos se burlaron de él. Nunca está en casa, siempre está por ahí predicando. Y si usted hace lo mismo, le van a criticar, hermano. Que tú tienes que cuidar, tienes que divertirte, que eres joven. O sea que el ir a los cultos y el servir a Dios es para los viejos. Pues es todo lo contrario. Es más para los jóvenes, que tienen toda la energía.
No estoy diciendo de menospreciar a la familia. La familia fue constituida por Dios mismo. Lo que sí estoy tratando de destacar de que no usemos a la familia como pretexto para no obedecer el mandato de Dios en tu vida. El barco de la prosperidad. ¡Wow! El barco de la prosperidad. Estamos terminando. El barco del materialismo es otro de esos barcos del cual mejor nos desembarcamos si es que hemos embarcado. Apocalipsis 18, verso 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, de la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Estaba pensando que, volviendo un poco atrás, ¿por qué pusieron a España Tarsis? ¿Y por qué había una flota de las más grandes del mundo? Que solamente Inglaterra estaban en competición, pero yo creo que España era la más grande del mundo. Bueno, si el bisnieto de Noé se llamaba Tarsis, es normal que le pusiera al país Tarsis, después del diluvio. Y es normal que pusiera un negocio de barcos, sabiendo que su bisabuelo había construido un gran barco. Entonces, si lo miramos así, todo concuerda en que Tarsis es España. Pero aquí está hablando el versículo 19 de Apocalipsis 18 de una ciudad, y esa ciudad es la Gran Babilonia. Muchos dicen que la Gran Babilonia es el sistema. Yo no lo creo. Puede ser parte. El sistema mundial incrédulo, idólatra, puede ser parte. Pero si estudiamos Apocalipsis capítulo 17 y 18, veremos que nos da los detalles de quién es la Gran Babilonia. Y para mí es el Vaticano. Esa es la ciudad que la Biblia nos dice en esos capítulos, que está construida entre 7 colinas. Y esa es la ciudad, esa institución ha negociado con todos los reyes de la tierra, con negocio. Es la más rica del mundo entero. Es la que ha derramado más sangre de todos los cristianos durante la Inquisición. Y es exactamente lo que está hablando Apocalipsis capítulo 18 y 19. Ahí está. Es muy tentador subir en este crucero. Lamentablemente está destinado al fracaso, a la destrucción. El barco del materialismo. Se empieza a abandonar los compromisos, paso a paso, lentamente por causa del excesivo trabajo. Primero se deja el culto de oración del viernes, luego desatendemos a la familia por falta de tiempo y por último las reuniones de toda la iglesia. El poder adquisitivo comienza a apagar el fuego del Señor. El amor al dinero. Cuando tenemos mucho dinero, aquí se nos entra. Eso le ha pasado al jugador ese de tenis. Se lo subió a la cabeza. A quitar la carga por la obra y los intereses del reino y la familia. Queda desentendida. Nuestra prosperidad material debe ser proporcional al adelanto espiritual en nuestras vidas. No estoy en contra de la prosperidad material, y Dios tampoco. Yo conozco, y lo he dicho otras veces, cristianos muy fieles que son millonarios y no se avergüenzan de testificar. Salen por los sábados por las tardes, cuando salíamos en Australia a repartir folletos, a testificar y a predicar en la plaza, ellos van allí y hacen exactamente lo mismo. No se les sube el orgullo a la cabeza como a ese jugador de tenis. Ellos sirven a Dios humildemente y con su dinero.
y continúan siendo millonarios. Eso que os quede muy claro, nuestra prosperidad material nos aparta. El progreso material es bueno, a fin de que no nos falte nada y ayudemos a los necesitados. Pero nunca se debe hipotecar el reino de Dios, ni la lealtad a Cristo, por obtener lo material. Ordena tu agenda, que este año no sea igual que el pasado, hermano. Haz planes con Dios en medio de tus obligaciones laborales y familiares. Si no te hiciste un propósito, una resolución, no tomaste una resolución el día de Nochevieja, o el día de Año Nuevo, o el primer domingo, hazlo hoy, no esperes. Si no lo haces, no lo vas a conseguir. Las cosas no vienen pensando de que todo va a ir bien. Si el estudiante consigue pasar el examen, no es pensando de que todo va bien y poniéndose tiempo en ir por ahí de fiesta, al botellón o a las discotecas o de paseo. No, es por pasar muchas horas en los libros estudiando y dejando cosas que el cuerpo le gustaría estar viendo en la tele o en el internet. Para la vida espiritual es exactamente lo mismo. Si usted no se propone, ¿por qué esos estudiantes pasaron las notas, pasaron los exámenes? Porque se propusieron en su corazón, tuvieron un propósito ante Dios y como cristianos le pidieron a Él que les ayudara y Él vio que ellos ponían todo el interés y Dios les ayudó. No hay magia. Es trabajo y decisión. Y llegamos al final. Repasemos los 4 barcos, de los cuales es mejor no abogar, y si ya estamos en ellos, mejor desembarcar. 1, era el barco de la desilusión, recuerde. 2, el barco de la huida. Hoy ese barco lo conocemos con Jonás. El barco 3 de las ligaduras y familiares. Y por último, el barco de la prosperidad sin Dios. El domingo pasado o anterior dije algo que no era cierto. Y podía olvidarlo, porque ustedes no lo saben. Y con lo que dije incierto no causé daño a nadie. A veces la gente miente, pero es para justificarse o para ganar. Yo dije que no había, no sé de lo que estábamos hablando, pero que no había trabajado ningún sábado. Sería hablando del afán de querer trabajar. Y yo dije que yo no había trabajado ningún sábado y que el único que trabajé me salió mal. No, no fue así. Pensando en ello, con la ayuda de mi esposa, me dijo, piensa bien. Yo, claro, pues el sábado lo echaba de repartidor, más que otra cosa, además de otras cosas. Yo era repartidor de mi esposa. Yo tenía bueno, eso era lo que yo repartía. Cuando yo llegaba a las casas, las chicas o las mujeres, todas me sonreían y thank you for, they are beautiful, qué bonitas son. Yo repartía flores. Mi esposa tenía los encargos y yo los repartía. Qué lindo era eso. Pero no fue que yo no trabajara sábado, fue el domingo. El domingo, sí, lo puedo volver a decir, el Señor es mi testigo. No trabajé ningún domingo, pero trabajé uno. Porque me puso tanta presión para quien estaba pintando la casa. Y me tiré allí, esto hace ya muchos años, 2 o casi 3 semanas. Y con remordimiento en mi corazón, por no pelear con el dueño del chalet, fui a terminar el domingo. ¿Sabe lo que pasó? No me pagó ni un centavo. Y eso fue una lección del Señor. Lo acepté como una lección del Señor.
Yo sabía que no tenía que haber ido, pero puse a él antes que a ti, Señor. Cuidado. Usted que está aquí, quizás no todavía ha dado ese paso de fe de seguir al Señor. Quizás hay aquí alguna persona que nunca ha puesto su confianza eterna en Cristo Jesús. Tiene que pensar que esta pandemia se está llevando a muchas personas. Y usted hoy puede tener una buena y gran salud y hasta ser joven. Y usted pensar, bueno, tengo tantos años por delante, hasta ahora no me ha tocado la infección, no he tenido ningún accidente mortal. Claro que si lo hubiera tenido no estaría aquí. Pero puede llegar. Y si llega y no tiene tiempo de arrepentirse, ¿a dónde pasaría usted la eternidad? Una eternidad sin Cristo en su vida es muy larga, no termina. Y si usted mira en las evidencias en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, verá las consecuencias del verso 19 en adelante, de un hombre que había ahorrado mucho dinero, había trabajado mucho y se había puesto rico. Y ahora dice que murió y fue enterrado. Y antes está hablando de uno que se llamaba Lázaro. No tenía nada el pobre, pero él creía en Dios. Dios era su Salvador. Y Lázaro fue llevado al seno de Abraham, al paraíso. Y ahora este hombre rico, que no se había preocupado de las cosas de Dios, clama a Abraham y le dice: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje sus dedos en agua. Dice que no coja agua, que moje sus dedos en agua y los ponga en mi lengua, porque estoy atormentado en este lugar de tormento. Los testigos en este versículo van mal. Y Abraham le contesta: hijo, recuerda cuando tú estabas en la tierra, los bienes que tenías, lo bien que te lo pasabas. Pues ahora ese es tu sitio y el de Lázaro es este. Pues mándalo a la tierra, por lo menos, porque tengo 5 hermanos, para que él les predique y no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le contestó: hijo, a los profetas tienen, que les escuchen. Hoy le dirían: hay predicadores, pastores, que predican mi palabra, que vayan a los cultos y escuchen. Porque aunque fuera uno de entre los muertos, no creerían, no se arrepentirían. Y muchos dicen: oh, cuando yo vea a uno que viene de los muertos, entonces creeré. No, tú no creerías. Porque si tu vecino aparece a la puerta, que tú fuiste a su entierro, y ahora aparece a la puerta, tú no vas a creer que ese es tu vecino. Tú creerás que se parece idéntico a mi vecino. Pero de los muertos, vamos, eso te lo creerás tú. Eso es lo que diría. No, hermano, con estos rostros inclinados, si falleces esta noche en un accidente o el COVID te coge, ¿a dónde pasarías la eternidad? No hay salvación después de la muerte, como algunas iglesias enseñan. Hebreos capítulo 9, el verso 27, dice que les es dado a toda la humanidad morir una sola vez, y después de esto, el juicio. No dejes engañarte, solo tienes oportunidad cuando estás en vida. Después de la muerte se acabó. O vamos con el Señor, si hemos puesto nuestra confianza eterna en Él, al reino de los cielos, o vamos a un lugar de tormento, donde este hombre estaba sufriendo por la eternidad. ¿Has escuchado la voz del Señor? ¿Te ha hablado a tu corazón? ¿Crees de corazón de que Jesús murió por tus pecados para lavarte de toda la maldad? Entrega tu vida a Él
y Él te perdonará. No lo dejes para mañana. Esto no es una religión, mi amigo. Nosotros no tenemos religión. Tenemos una fe en Cristo Jesús y en su palabra. Tenemos un Salvador. Y eso es lo que le ofrecemos. Eso es lo que le ofrece la palabra de Dios, la salvación eterna. Y como les dije antes, el Señor Jesús nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas de Dios, y todas las demás cosas os serán añadidas. Padre Santo, tú que conoces a cada alma que está aquí, tú sabes cuáles son sus pensamientos. Tú sabes cuáles son sus intenciones. Tú conoces lo profundo del corazón de cada ser humano. Si somos sinceros, si te buscamos, o si buscamos otras cosas. Materialismo de este mundo. Oh Señor, ayuda a aquellos que necesitan creer de corazón para que te busquen, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.